Lectura comentada de la Biblia. Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Desorden, imagen, trabajo y descanso. Estamos iniciando una vez más la lectura de la palabra de Dios en estas primeras horas del año, y el propósito será en esta ocasión poder comprender un poquito más acerca de lo que algunos textos, frases o palabras no son tan fáciles de entender cuando estamos leyendo. Así que lo que haré en algunas ocasiones será simplemente explicar o definir algunos términos o palabras, y por otro lado, cuando sea pertinente, emitiré un comentario. El libro de Génesis, como todos sabemos, es el libro de los comienzos. Génesis significa inicio, comienzo o apertura, y eso es precisamente lo que nos va a relatar el libro de Génesis. Los inicios de la creación, la tierra, la humanidad, el pecado, las naciones, las lenguas. En pocas palabras, es el inicio de la historia que hoy conocemos, pero algo que debemos entender bien es que no es el inicio de Dios. También es importante saber que el libro de Génesis se da a conocer de forma primigenia las doctrinas fundamentales para el entendimiento de toda la Escritura, como Dios, su personalidad, la Trinidad, el pecado, la redención, la promesa del Mesías, etc. Este libro comienza diciendo que en un principio, no de Dios, sino de la creación, comenzó Dios a crear los cielos y la tierra. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios, simplemente lo da como una verdad indiscutible. Pero de inmediato encontramos una primera pregunta. ¿Por qué nos dice que la tierra que Dios creó estaba desordenada y vacía? Esta declaración ha dado inicio a una serie de especulaciones respecto a esto. ¿Acaso Dios no crea perfectas las cosas de una vez al principio? ¿O las crea incompletas o incorrectas? ¿O acaso alguien la desordenó? Los que piensan que así fue, que alguien desordenó la tierra porque Dios la creó ordenada y correcta, creen que el que la desordenó fue Satanás cuando fue arrojado del cielo. Pero también esto da pauta a lo que algunos llaman la teoría de la brecha, en la cual dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 existe una brecha de tiempo de miles o de millones de años, y con ello entonces explican los registros de fósiles antiguos y extintos con esta brecha indefinida. Pero aunque algunos vean aquí una posible solución en el asunto, es que la muerte en forma general llegó a la creación por el pecado de Adán y de Eva. Y ya que los fósiles son el resultado de la muerte no podría haber existido antes del tiempo de Adán. Los términos utilizados aquí, desordenada y vacía, simplemente indican que aún no estaba terminada ni habitada la tierra, y que Dios creó de esta manera en su orden los elementos primarios para comenzar a darle la forma que Él quería que tuviera esta tierra. También, cuando Dios creó a Adán, nos dice que lo hizo a su imagen. Esa imagen, por supuesto, es el aspecto moral y espiritual, pero ¿de dónde viene el diseño físico del cuerpo como lo tenemos? Siendo Cristo anunciado como un sacrificio antes de que el mundo existiera, como nos dice en 1 de Pedro 1:20, entonces ya había un diseño del cuerpo físico en la mente eterna de Dios, y siendo Cristo el primogénito o principal de la creación, Él es entonces nuestro modelo en todos los sentidos. Así que podríamos pensar que nuestro cuerpo es una réplica de Cristo en la mente de Dios. Cuando Dios terminó la creación, dice que el séptimo día reposó. ¿Acaso Dios se cansa? Por supuesto que no. Esta y otras tantas expresiones que iremos leyendo manifiestan solamente para nuestro entendimiento que Dios es una persona, aun cuando Él es espíritu y no tiene un cuerpo como el nuestro. Lo que dice esta expresión es que sencillamente Dios culminó una etapa de su obra creativa, y entonces le ha dado con ello también un término de 6 días a la labor del hombre para imponerle un descanso en el séptimo, que por cierto
Es un mandato de Dios el trabajar, no es una consecuencia de la maldición por su pecado. Y al igual también es un mandato descansar y buscar ese día a Dios.